Doctor, ya vamos a iniciar, vamos a ingresar a las personas. Hay 97 personas así, en la sala de espera. Y cuando ustedes me indiquen, Ya, perfecto. bien. Ya le vamos a permitir el acceso y yo dar las palabras de inicio. El diablo, líbranos, Señor, de toda presunción y Es sobre formalidad. desigualdad. Vale, ok. Buenas tardes, compañeros, a todos. Gusto saludarles. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la bienvenida a la capacitación, redacción jurídica, penal y técnicas formales del lenguaje jurídico. Saludamos la presencia del doctor Diego Morales, el capacitador que va a tener el día de hoy. Vamos a tener la suerte de contar con él para que nos explique un poco el tema de redacción y técnicas en lenguaje jurídico. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones, por favor. Mantener encendida la cámara y micrófonos apagados. También estamos visualizando que dentro de los nombres no aparece nombre y apellido. A veces aparece solamente el tema de la marca del teléfono o simplemente iniciales. Pedimos la colaboración de ustedes para que sean nombres y apellidos. Se entregará una certificación de asistencia únicamente a quienes hayan asistido a los 2 días de capacitación. El registro de asistencia se enviará a través de un link durante los 15 últimos minutos de la jornada. Van a ser dos links, en este caso el de asistencia y por parte del doctor que va a dar la capacitación va a dar un link para que le exigen a nivel institucional sobre la capacitación que va a dar el día de hoy. Entonces le pedimos el apoyo para que por favor luego de esos 15 minutos puedan en este caso llenar ese formulario. Al finalizar la conferencia habrá un espacio destinado para preguntas. Para ello pueden hacer el uso del chat o levantar la mano virtual del Zoom. Su participación es valiosa para enriquecer este intercambio de conocimientos y iniciamos esta jornada académica presentando la hoja de vida del capacitador. El doctor Diego Morales es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, mediador comunitario y negociador, profesor, investigador con estudios de diseño de gestión, evaluación de proyectos, especialista en Derecho Constitucional, máster en Propiedad Intelectual y PH en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, le damos la palabra, bienvenido y bueno, disfruten de este espacio y aprovechen al máximo que es una herramienta indispensable para ustedes a futuro puedan hacer redacciones o de apoyo de investigación para ustedes propiamente o para la institución. Buenas tardes. Buenas tardes con todas, con todos. Bueno, en primer lugar, reciban un saludo de parte del IAEN y especial de la Escuela de Derechos y Justicia, de su decano igualmente. En segundo lugar, agradecer igual a la Escuela Defensorial, la Defensoría Pública del Ecuador, por esta invitación y por Pequeño, crear este tipo como de informarme. espacios como tal. Em, Porque nos permite como abordar las cosas desde otras dinámicas y salir un poco del día a día, del ejercicio del trabajo rutinario, ¿no? Entonces, bueno, me han pedido que aborde el tema de la escritura jurídica como tal, entonces yo intentaré, creo que la mejor forma de aprender a escribir es escribiendo, porque si no, la parte teórica es como, no sé, aprender a nadar por correspondencia con marco teórico, no compete. Escribir es escribiendo. Entonces, vamos a tener una primera parte de conceptos que sean una línea introductoria como para ponernos y ubicarnos en como un marco referencial doctrinario
Y la segunda parte van a ser propiamente de realización de ejercicios de escritura, ¿sí? Les voy a compartir al chat del, de acá del Zoom unos dos materiales que yo creo que pueden ser de mucha ayuda. A ver, no me permite compartir. Mm, le voy a mandar a coordinador más bien. Tal vez les pueda hacer llegar por correo electrónico porque no me permite el chat compartir archivos. Mm, Déjenme. Ah, sí, aquí está. Déjenme ver, ya lo hago. Entonces, les voy a compartir una. mm, la primera es una lectura, ¿sí? Eh, que la verdad me parece que es muy, muy útil, lejos del tema de la capacitación. Yo les recomiendo de sobremanera que la tengan como material de apoyo, porque ¿por qué es interesante esta lectura? Porque es bastante práctica. O sea, además de que es teórica, me confirman si es que les llegó los dos documentos, el de la tipología de investigación jurídica es bastante útil porque al mismo tiempo de tener una parte doctrinaria, teórica de los distintos tipos de investigación, otra de las cosas que es interesante es que coloca ejemplos de preguntas, ¿sí? Entonces, una de las mayores cosas que yo creo que es importante en el ámbito jurídico, tanto de la investigación como en la resolución de casos, que es lo que ustedes igual manejan, ¿sí? Como ustedes conocen, es el plantear el problema jurídico. Y si utilizamos, por ejemplo, el método socrático de trabajo, de investigación, es mientras más delimitada esté nuestra pregunta, ¿sí? De mejor manera podemos hacer una respuesta porque la vamos a tener mucho más delimitado y no nos vamos a desviar de dónde y qué es lo que queremos resolver y qué es lo que queremos responder, ¿no es cierto? Entonces, tanto para el ámbito de investigación, ¿sí? Por ejemplo, si es que van a escribir un paper, si van a hacer una investigación científica para sus trabajos, siempre el problema de investigación va a ser una pregunta, ¿verdad? Y lo mismo en la casuística jurídica, para resolver un problema jurídico, siempre vamos a partir de una pregunta. Sí, tanto es así que ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando analizan una sentencia de la Corte Interamericana o cuando analizan una sentencia de la Corte Constitucional, siempre aborda justamente el tema de plantear un problema jurídico a resolver a través de una pregunta, ¿sí? De hecho, la sentencia que les acabo de compartir es una sentencia relativamente actual, acaba de marcar un precedente y me parece que es bastante didáctica para poder tenerla como referencial para poder hacer usos de ejercicio de escritura, ¿sí? Eso como un primer intro, panorama. Quería más bien, para no monopolizar la palabra y no cansarles tampoco tanto, quería proyectarles un podcast de la lectura como tal, que me parece que es interesante porque nos cuenta de qué va la lectura, luego la sistematizamos y posteriormente a ello podemos como tal vez revisar unos detalles de la sentencia y ya empezar a hacer propiamente ejercicios para que no sea cansado tampoco para ustedes. Simplemente déjenme ubicar dónde está el material. Igual si desean algo, este material que vamos a verlo ahora, si desean también lo puedo compartir también con las autoridades para que les haga llegar, ¿sí? Entonces, solo ahí me confirman que se A puede ver, imaginen por un segundo que un, escuchar. ¿Sí se Sí, escucha? doctor, sí se escucha. Genial. Muchas gracias. a ver, imaginen por un segundo que un día se sientan a calcular su pensión de jubilación. Ujú. Tienen todos sus documentos en regla, han aportado toda su vida al sistema, todo perfecto. Como debe ser, claro. Pero cuando el sistema arroja el resultado final, se dan cuenta de algo insólito. La fórmula matemática, que además está totalmente amparada por la ley, asume y de hecho exige que vivan más de 100 años para que los números cuadren. Una locura. Exacto.
O sea, para poder cobrar lo que les corresponde tendrían que ser prácticamente inmortales. Suena a un error de programación en un videojuego, ¿no? Como un glitch, una broma pesada. Totalmente. Pero es real, y es una aberración legal que existe hoy en día. Y fíjate que lo más interesante aquí es que ese error no es un problema de que alguien en una oficina sumó mal con una calculadora. Claro, no es un error de tipeo. Exacto, no lo es. Es un problema sistémico y muy profundo. Es el resultado directo de lo que pasa cuando las leyes se redactan en un vacío absoluto, digamos, desconectadas por completo de la realidad biológica y social de las personas. Es que solemos pensar, y creo que a muchos de quienes nos escuchan les pasa, que el derecho es solo un montón de libros polvorientos. Ajá, códigos aburridos. Sí, códigos larguísimos que hay que memorizar o un texto gris que solo los abogados entienden cuando te quieren cobrar una factura. Totalmente de acuerdo. Pero casos como este de la pensión nos demuestran que el derecho es, en realidad, algo muchísimo más grande. Es como el código fuente de nuestra sociedad. Qué buena analogía, el código fuente. Es que es eso, es la programación invisible que dicta quién recibe qué cosa, cómo resolvemos nuestros problemas en el día a día y qué consideramos justo o injusto. Y justo por eso, hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un texto fenomenal del doctor Reinaldo Mario Tantaleán Odar. Un texto muy importante, sí. Se llama Tipología de las Investigaciones Jurídicas y estoy muy emocionada porque siento que nos va a volar la cabeza. Es un documento clave, porque el autor logra algo que en el mundo académico es muy difícil. Logra darnos un mapa claro, súper estructurado, de cómo desarmar y entender ese código fuente que mencionas. Exacto. Tantaleán Odar plantea básicamente que el fenómeno jurídico no es plano, no es de una sola dimensión. O sea, no es solo leer la ley y ya. Para nada, tiene 4 dimensiones principales, 4 formas totalmente distintas de investigarlo y entenderlo. Tenemos la norma jurídica, la realidad social, los fundamentos y la evolución. Y dominar este mapa no es algo que sirva solo para académicos que están sufriendo con su tesis. No, no para nada. De hecho, yo lo veo como una herramienta de defensa personal para cualquier ciudadano. ¿Así es? ¿Por qué? A ver, si alguien de nuestra audiencia está viendo las noticias sobre un fallo judicial polémico, o si están a punto de firmar un contrato de alquiler, o escuchando a un político prometer la enésima nueva ley salvadora. Que pasa todos los días, claro. Exacto, pasa a diario. Bueno, en esos casos necesitan saber desde qué ángulo están mirando el problema. Así que vamos a desempacar esto, empezando por lo más básico de todo, el papel. El derecho tal como está escrito. Bien, el autor denomina a esta primera área la investigación dogmático-jurídica. Y lo fascinante aquí es que la norma se estudia de una manera completamente abstracta. ¿A qué te refieres con abstracta? Bueno, imaginen al investigador dogmático como alguien que hace un trabajo puramente de escritorio. Su ecosistema natural son las grandes bibliotecas, los códigos impresos, la jurisprudencia, y de hecho se llama dogmática porque la norma escrita se toma como eso, como un dogma. O sea, no se cuestiona de dónde salió. Exactamente. No se discute en su origen ni en su impacto, sino en su estructura interna. Básicamente, estos investigadores estudian lo que los seres humanos dicen que hacen con el derecho, a través de las leyes que escriben. A ver, es como si estuvieras estudiando los planos arquitectónicos de una casa, pero sin haber pisado jamás el terreno donde la vas a construir, ¿verdad? Esa es una comparación perfecta. Tienes el plano en la mesa, tu regla, tu compás, y te dedicas exclusivamente a ver si la geometría del dibujo funciona. Sí, a revisar la estructura teórica. Revisas si las líneas son rectas, si el segundo piso tiene sentido lógico, o si, no sé, pusiste una puerta que da directamente al vacío. Tal cual. El investigador dogmático está buscando todo el tiempo la coherencia interna del sistema legal. Y el texto menciona que, para hacer este trabajo, estos investigadores utilizan constantemente métodos hermenéuticos. A ver, pausa ahí. ¿Por qué métodos hermenéuticos suena a que están invocando espíritus con velas en la biblioteca? No, nada de magia. Te refieres a la ciencia de la interpretación, ¿verdad? A esto de cómo leer entre líneas. Exactamente. La hermenéutica jurídica es la técnica rigurosa de interpretar el texto de la ley. Porque, como sabemos, no todas las palabras en un código civil o penal significan lo mismo que en nuestro lenguaje cotidiano. Claro, tienen un peso específico. Exacto.
El investigador usa la hermenéutica para descubrir el sentido exacto y el alcance real de una norma. Y esto es crucial para lo que el autor llama la crítica interna. La crítica interna. Sí, esto ocurre cuando el investigador, leyendo con lupa ese plano arquitectónico que mencionabas, de pronto encuentra un error grave de diseño, algo que en derecho llamamos una antinomia. Una contradicción, o sea, un choque de reglas. Así es, dos normas que se contradicen. Por ejemplo, digamos que hay una ley nacional de tránsito que me dice claramente que puedo girar a la derecha en luz roja con precaución. Ajá, una regla permisiva. Pero al mismo tiempo, hay un decreto de la municipalidad de mi ciudad que dice que está estrictamente prohibido hacer eso y que me van a confiscar el auto si lo hago. Ese es el ejemplo perfecto de una antinomia. Tienes dos normas que, en teoría, son válidas, pero que chocan de frente y te dejan, a ti como ciudadana, en un callejón sin salida legal. Sí, porque hagas lo que hagas, estás rompiendo una regla. Exacto. Y ahí entra el investigador dogmático. Usando su lógica de escritorio, tiene que resolver ese choque. Tiene que analizar cuál ley tiene mayor jerarquía, o cuál se promulgó más recientemente, o quizás cuál es más específica para ese caso en particular. O sea, están ahí para lubricar y corregir los engranajes del sistema desde adentro. Sí, están reparando el motor mientras está en marcha. Y me imagino que además de reparar, también pueden proponer engranajes nuevos, ¿no? Volviendo al plano de la casa, si me doy cuenta de que al diseño le falta una escalera vital para llegar al segundo piso, pues la dibujo y la agrego. Por supuesto, a eso el texto lo llama investigación propositiva. Y de hecho es sumamente común. ¿Cómo funciona en la práctica? Digamos que un país decide cambiar de raíz todo su modelo procesal penal. Quieren pasar de un sistema antiguo, que era escrito y secreto, a uno moderno de audiencias orales y públicas. Un cambio gigante. Un cambio monumental. Bueno, el investigador dogmático es quien se sienta a redactar cómo debe ser exactamente esa nueva norma, cuidando que no contradiga la Constitución ni desmorone el resto del Código Penal. Aunque, y aquí se pone interesante, el autor señala una paradoja muy curiosa en este punto. ¿Cuál paradoja? Cuéntame. Bueno, resulta que muchos abogados y legisladores critican amargamente que las leyes se hacen a espaldas de la realidad popular. Eso se escucha siempre. Sí, pero cuando ellos mismos hacen investigación propositiva para crear una nueva ley, terminan cometiendo exactamente el mismo error. Redactan normas que son hermosas en el papel, lógicamente perfectas, pero que no tienen ningún asidero empírico en la sociedad. Claro, lo que nos devuelve directamente a la analogía de la casa. O sea, yo como arquitecta dogmática puedo diseñar el plano de una mansión impecable, Con columnas perfectas, con cálculos de resistencia de materiales absolutamente perfectos, pero si luego yo intento construir esa mansión maravillosa en medio de un pantano fangoso, se va al fondo. el edificio entero se va a hundir por completo. El plano era teóricamente válido, pero en la realidad física es inútil. Y creo que eso nos empuja naturalmente fuera de la comodidad de la biblioteca y nos tira justo en medio del caos de la calle, ¿no? Totalmente. Y ese es el terreno de la segunda dimensión, la investigación sociojurídica. Aquí, el paradigma se invierte por completo. Cambiamos de lente. Exacto. Ya no nos interesa tanto la coherencia abstracta y pura de la norma escrita. Lo que nos importa ahora es su eficacia. Ya no estudiamos solo lo que los humanos dicen que hacen en sus códigos, sino lo que de verdad hacen en la práctica con ese derecho. Salen del escritorio. Sí, el investigador sale a la calle. Y el autor del texto usa una frase que me parece muy reveladora para describir esto. Dice que el investigador sociojurídico tiene que tener alma de periodista. O sea, ensuciarse las botas. Estar ahí donde ocurren las cosas. Y aquí tengo una duda enorme basada en un ejemplo buenísimo que da el mismo Tantaleano Dar en el texto. A ver, dime. Él menciona el tema de las multas municipales por tirar basura en la vía pública. Un clásico en nuestras ciudades. Todos sabemos que esas ordenanzas existen. Están publicadas y, seguro, redactadas a la perfección por algún investigador dogmático de la alcaldía. Sin duda. Pero si yo salgo a caminar a la calle y veo que prácticamente el 100% de la gente tira el papel al piso y nadie multa a absolutamente nadie. Y si por un milagro multan a alguien, esa persona jamás paga la multa. Y no pasa nada. Exacto, no hay consecuencias. Mi pregunta desde este nuevo enfoque es, si una ley tiene 0% de acatamiento empírico en la realidad, legalmente sigue siendo una ley. ¡Wow!
Bueno, ese es precisamente el núcleo del debate sociojurídico. Si le preguntas a alguien de la dogmática pura, te dirá que sí, que sigue siendo una ley totalmente válida porque fue aprobada por la autoridad competente, pasó por el Congreso o Consejo y se publicó en el Diario Oficial. Tiene el sello, digamos. Tiene el sello. Pero desde la visión de la sociología jurídica, esa ley es letra muerta. Es lo que llamamos una norma ineficaz. El investigador en esta área no se va a conformar con sentarse a leer la ordenanza sobre la basura. ¿Qué hace entonces? Va a usar herramientas empíricas como la etnografía. Se va a parar en la esquina, literalmente, a observar el comportamiento real de la gente. Va a ir a entrevistar a los policías municipales para entender por qué en la práctica no están imponiendo esa multa. Claro, quieren descubrir los factores ocultos detrás del fracaso de la ley. Exactamente. Quizás descubren que el policía no multa porque su salario es tan bajo que prefiere mirar hacia otro lado. O quizás el problema es más profundo y descubren que la sociedad en ese lugar considera que barrer la calle es un trabajo exclusivo y único de la municipalidad y por tanto no sienten ninguna responsabilidad cívica al tirar la basura. Así es. Lo que hacen es estudiar la interrelación profunda entre la norma escrita y los factores socioeconómicos o culturales de la población. Te doy otro ejemplo del texto. A ver. El libro de reclamaciones para los consumidores. Un tema súper común. Claro, en el papel, en la teoría dogmática, es una herramienta ciudadana poderosísima. Pero el investigador sociojurídico no se queda con eso. Va a los locales comerciales, revisa estadísticamente cuántas de esas quejas realmente se resuelven a favor del cliente y cuántas terminan en sanciones reales para la empresa. Van a ver si funciona. Exacto. Buscan descubrir si el libro realmente empodera al ciudadano de a pie o si es solo un adorno burocrático para cumplir requisitos. Y otro campo fascinante de esta dimensión, que el texto menciona, es cómo la presión mediática influye en las sentencias judiciales. Los juicios paralelos en la televisión. Eso es tremendo. Totalmente. Fíjate que un buen estudio sociojurídico podría demostrar con datos que frente a un delito idéntico cometido por dos personas distintas, un juez de carne y hueso termina imponiendo una pena muchísimo más severa si hay cámaras de noticieros acampando afuera del juzgado que si el caso pasa totalmente desapercibido por la prensa. Y eso rompe toda la ilusión. Rompe la ilusión por completo. Esa realidad empírica destruye la fantasía dogmática de que la ley es un ente ciego que se aplica siempre de forma matemática y neutral. O sea, los jueces también leen el periódico. Claro. Y aquí también entra en juego el derecho comparado. ¿Cómo así? Bueno, el investigador no solo lee la ley de dos países distintos. Observa cómo, por ejemplo, la misma ley antipiratería de software funciona de maravilla en Suecia, pero cuando intentan copiar y pegar esa misma ley en nuestra región, fracasa estrepitosamente. ¿Por cuestiones culturales o del mercado informal? Exactamente. El contexto lo es todo. Me fascina esto de ver cómo el papel choca de frente contra el pavimento de la calle. Pero, a ver, mientras hablas, me doy cuenta de que nos sigue faltando una pieza masiva de este rompecabezas. ¿A qué te refieres? Porque ya entendí que el dogmático es el que hace el plano. Y el sociojurídico es el que va a la calle a asegurarse de que el edificio no se hunda en el pantano. Ajá, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿quién se detiene a hacerse la pregunta de ¿por qué estamos construyendo un edificio en primer lugar? Ah, claro. O sea, ¿cuál es el propósito moral de castigar a alguien y meterlo preso? ¿O de proteger la propiedad privada de cierta manera? Esa interrogante que acabas de plantear es el corazón absoluto de la tercera dimensión, la investigación filosófico-jurídica. Entramos a las ligas mayores del pensamiento. Entramos directamente al mundo del deber ser. Es el análisis profundo de los valores, la legitimidad y el concepto de justicia que sostienen a todo el sistema legal. Porque no todo lo legal es justo. Exactamente. Una ley puede ser dogmáticamente coherente sin contradicciones y además ser sociológicamente súper eficaz y cumplida por todos, pero al mismo tiempo puede ser profundamente injusta o inmoral. Y para hacer este tipo de investigación, el texto deja claro que se requiere una capacidad de abstracción brutal. Sí, el texto menciona varias ramas aquí. Y quiero evitar que nos perdamos en un glosario técnico súper denso. Pero hubo dos que me parecieron vitales para entender cómo funciona la filosofía del derecho en la vida real. A ver, ¿cuáles? La ontología y la deontología. Excelente elección. Vamos a desmenuzarlas un poco para que queden claras. La ontología en este contexto busca encontrar la esencia, la naturaleza misma de una institución jurídica. O sea, la raíz. Sí.
Al investigador ontológico no le interesa cómo se redacta un contrato de compraventa, ni si la gente lo cumple. Le interesa preguntarse, ¿qué es un contrato en su núcleo más puro? Es una pregunta muy profunda. Lo es. ¿Es simplemente un intercambio libre de voluntades entre dos partes iguales? ¿O es, en el fondo, una herramienta de dominación económica de los fuertes sobre los débiles? Claro, si no entendemos esa esencia básica de lo que es la propiedad o lo que significa realmente la libertad, ¿cómo pretendemos legislar sobre ella sin cometer injusticias? Ese es el punto exacto. Y la deontología, por otro lado, es fascinante porque ataca directamente la cuestión de la ética profesional. Ese es el clásico dilema de las películas de abogados en Hollywood, ¿no? Tal cual, el abogado defensor. Claro, cuando el abogado sabe perfectamente que su cliente sí cometió el crimen porque tiene la confesión privada en su oficina, pero en el tribunal hace todo lo humanamente posible por destruir la evidencia de la fiscalía y conseguir que absuelvan al culpable. Y la sociedad desde afuera lo ve como ¿qué? Lo ven como un monstruo amoral, alguien sin escrúpulos, pero desde el punto de vista de la deontología jurídica, ese abogado en realidad está cumpliendo a rajatabla su deber ético principal. Así es. Tu deber de garantizar que el Estado pruebe la culpa más allá de toda duda razonable, sin importar lo que él sepa en privado. Es un choque de éticas brutal, la ética personal versus la ética del sistema. Y es un choque que la filosofía del derecho tiene que analizar y resolver constantemente. Y fíjate, esto nos lleva directo a ese concepto que te impactó tanto al principio del texto. Sí. Porque la filosofía también se encarga de estudiar qué pasa cuando esos choques éticos y estructurales salen terriblemente mal. La teratología jurídica. Tengo que admitir, de verdad, que esa fue mi parte favorita absoluta de todo el documento de Tantaleano Dar. Es un término muy llamativo. Es que cuando tú escuchas la palabra teratología, inmediatamente piensas en biología médica, ¿no? En el estudio científico de monstruosidades físicas o malformaciones congénitas severas. Claro, en mutaciones. Pero agarrar ese concepto clínico y aplicarlo al derecho me pareció brutal. Es exactamente lo que decíamos al inicio del programa con el cálculo de la pensión. Es cuando el sistema legal genera un monstruo, un error sistémico que desafía toda la lógica humana y moral. Sí, y el autor proporciona unos ejemplos que, si los analizas con cuidado, la verdad es que te dejan helado. Ya mencionamos el absurdo matemático de las pensiones y la esperanza de vida falsa de más de 100 años. Pero hay otro ejemplo en el texto sobre la responsabilidad civil y penal en los accidentes de tránsito. Ay, sí, el caso del atropello. Ese me pareció escalofriante. Es un caso real y bastante común en muchas de nuestras jurisdicciones, lamentablemente. Resulta que, debido a cómo están estructuradas rígidamente las leyes de indemnizaciones y los gastos médicos vitalicios que... Vamos a dejarla hasta aquí para que en todo caso el resto del podcast lo podemos compartir igual luego. Pero lo más importante que quería destacar, al menos el método que falta tratarse es el el histórico jurídico. Para tratar un poco y que se familiaricen también con la lectura, con el trabajo, perdón, con el texto que tienen ahora mismo en sus manos, con el documento, justamente quiero proyectarles de esta lámina que creo que es una de las cosas de donde surge el podcast y donde quisiera centrar la mayor cantidad de atención para que a manera de guía ustedes puedan también utilizar este documento para que sea de utilidad. Dentro de las distintas tipologías jurídicas, justamente las dos que más desarrolló el podcast es la dogmática jurídica y la sociojurídica. Me atrevería a decir que en el trabajo que ustedes desarrollen día a día, sobre todo, ¿sí? Sobre todo están principalmente utilizando estos dos métodos jurídicos. El que nos faltó revisar, escuchar en el podcast, es el histórico jurídico, que básicamente es un estudio del origen de las instituciones como tal o su proceso evolutivo en determinados cortes de tiempo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿por qué en el Ecuador, desde qué fecha a qué fecha existió pena de muerte, por ejemplo, en su momento y por qué fue abolido, ¿no es cierto? Entonces, el histórico jurídico responde como a ese tipo de instituciones. Y el filosófico también, como ya lo mencionó en el podcast, pero me atrevería a decir que principalmente los dos tipos de investigación jurídica que más trabajan en el día a día es el dogmático jurídico, que es el análisis de la norma y poder hacer casos de, por ejemplo,
de antinomias, por ejemplo, en análisis de interpretación o de análisis de casos simples, no porque sean sencillos, sino porque tenemos normas en una a la otra y tenemos que hacer como esa subsunción, ¿no es cierto? Esa analogía como tal, ese análisis específico de cada una de las normas. O en el método sociojurídico que ya entra a la realidad como tal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es interesante y por qué les decía que este material les va a ser de utilidad a ustedes? Es porque en cada uno de los métodos, ¿sí? Si se fijan al final de cada uno de los métodos, primero que va desglosando, ¿no es cierto? Pero en cada uno de los métodos coloca preguntas de cada una de las cosas que yo podría investigar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el dogmático jurídico, como ustedes conocen, hay distintas variantes también. Por ejemplo, si es que yo quiero hacer una investigación jurídica dogmática propositiva, ¿no es cierto? Que yo quiero proponer, por ejemplo, una propuesta normativa, ¿no es cierto? En ese sentido, en el documento ya me dan distintos tipos de ejemplos para yo plantearlo como un problema jurídico. Por eso es útil esta lectura porque les puede servir justamente para hacer trabajos de investigación o, en su defecto, adaptarlos para resolver problemas jurídicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, señala como un ejemplo de un tipo de investigación jurídico propositiva, cómo debe regularse el dolo eventual en sede penal, o cuál debe ser el camino para impugnar un laudo arbitral cuando se ha pactado su irrecurribilidad, ¿no es cierto? En los distintos tipos de investigación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el socio jurídico y va generando ejemplos de preguntas, ¿sí? Y dependiendo de la variante, por ejemplo, del tipo de investigación sociojurídica en particular, va colocando ejemplos de preguntas. Y como les decía, una de las cosas más importantes al momento de escribir, de investigar o de resolver un caso es plantear una pregunta jurídica porque esa es la que nos va a generar un margen de ruta para nosotros poder escribir y plantear un texto como tal. ¿Ya? Para no hacerlo tan teórico, más bien les voy a pasar una primera parte de hacer un primer ejercicio de escritura, ¿sí? Para poder tenerlo en la mano y hacerlo más dinámico, ¿ya? Les acabo de pasar un documento donde están ejercicios, lo voy a proyectar igual acá, ¿sí? Eh, sí. Ya. Entonces lo voy a proyectar también. Si por favor pueden descargarse el documento de ejercicio jurídico. Sí. Y es prácticamente. Vamos a hacer ahora mismo, por favor, la parte uno del ejercicio. Sí. La parte uno, el literal A, el literal B. Sí. Eh, y la parte 2 el literal A. ¿Sí? De la parte 2 el B y el C lo hacemos luego. ¿Sí? Ahora mismo, ¿sí? Ahora mismo no les va a tomar, yo creo que entre unos 5 a 10 minutos hacer de la parte A, el B, y de la parte 2 el literal A. A ver, en la parte A dice, escribe un texto coherente y cohesionado a partir de las frases siguientes. Entonces, lo que tienen que hacer es, de estas frases, ¿sí? Ordenarlas tal cual como están escritas. Lo único que tenemos que hacer es leerlas y darles un orden. Es decir, si nosotros decidimos empezar por la uno, por la 2, por la 3, pero de manera que en el orden que las vamos colocando, tal cual están escritas, vamos a escribir un texto coherente y que esté cohesionado a partir de las oraciones que ya están escritas como tal, ¿ya? Esa es la primera parte. Si tienen alguna duda, con todo gusto me la dicen, ¿ya? Pero el ejercicio consiste en eso. Las frases que ya están escritas, yo las coloco en el orden que yo considero que van a tener coherencia y que están cohesionados. En la segunda parte es sustituye el verbo poner por otro más adecuado al contexto. Si es necesario, puede introducir una preposición o cambiar el tiempo verbal, ¿no es cierto? Puedo ponerlo en pasado, en futuro, pero no puedo repetir ningún verbo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de, por ejemplo, eh, poner música, yo puedo decir escuchar música, ¿no es cierto? Oír música,
¿sí? Es colocar un verbo que de algún modo reemplace el verbo poner. Esa es en la segunda parte del ejercicio. Y la tercera parte, ¿sí? Es, vamos a leer el siguiente texto y utilizamos de uno de los siguientes conectores en los espacios en los que están. Aquí tenemos tres espacios. Vamos a utilizar cualquiera de estos conectores para reemplazarlo como tal. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Es relativamente, parecería relativamente sencillo, pero denota bastante habilidad para poder em, hacer como ya unos ejercicios de escritura. ¿Sí? Ya. Entonces, a la pregunta que colocaron en el chat, tienen que hacer el numeral uno, la parte uno, el literal A y B, y de la parte 2 el literal A. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, claro. Ya. ¿Les parece si para hacer estos tres ejercicios nos damos unos 10 minutos a ver cómo nos va? Y si es que nos falta un poco más de tiempo, pues lo, los, lo, mm, lo revisamos, ¿ya? Pero a ver, repito, el del documento que ustedes tienen, de la tarea, ¿sí? Para hacerlo ahora mismo en clase, tenemos que hacer la parte uno, el literal A, B, y de la parte 2 el literal A, ¿ya? Les voy a proyectar nuevamente para que quede mucho más claro. A ver, de la parte uno el literal A, es decir, dice, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente ordenar, no vamos a escribir nada, tomamos la oración tal cual está, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es ordenarla para tener un texto coherente y cohesionado. De la parte B vamos a poner un verbo, sustituir el verbo poner por uno que tenga sentido. Por ejemplo, en vez de yo colocar poner música, puedo sustituirlo por escuchar música, ¿no es cierto? Un sinónimo que me calce. Yo puedo poner o en una preposición o puedo poner un verbo en cualquier tipo de tiempo, puede ser pasado o futuro. En la segunda parte, sí, aquí hay una historia. Y yo tengo aquí conectores, ¿no es cierto? En estos espacios, donde ustedes ven esta rayita, estos espacios, en estos tres espacios ustedes van a colocar estos conectores, los que consideren que más se apega al texto como tal, ¿sí? No sé si ella quedó más claro, si tienen alguna otra pregunta. Sí, está claro, doctor. Sí, claro. Ya, entonces, tomémonos unos 10 minutos para hacer este ejercicio y luego de esos 10 minutos vemos cómo han ido avanzando, si necesitan más tiempo, si ya concluyeron para poderlos irlos revisando. ¿De acuerdo? Doctor, una vez concluido, ¿debemos enviar algún correo electrónico o por este medio? Lo revisamos ahora mismo en clase y ya coordino, no sé si es que este curso es de aprobación para que en todo caso me lo puedan mandar al correo o si es que lo mandan a algún correo de la Escuela de Defensa Real, pero lo revisamos ahora mismo en clase más bien y luego ya lo coordinamos. Muchas gracias por la pregunta. Perdón, doctor, esta capacitación está coordinada al ser nada más de asistencia, así que entiendo que una buena dinámica podría ser la revisión de los documentos. Ah, genial, entonces solamente lo revisamos ahora mismo en la clase. Entonces, 10 minutos, yo igual estoy aquí conectado, si tienen alguna pregunta, por favor la hacen, pero podemos empezar a hacer la actividad. Bueno,
¿Cómo les va? ¿Terminaron ya? Tal vez algún... Sí, alguien... Sí, todos bien, genial. Entonces vamos a revisarlo. ¿Algún, algún voluntario tal vez o voluntaria? O dedocráticamente elijo quién. A ver, vamos a ver. Más bien, elijamos a alguien de la última pantalla. Para ir desde la última a la primera. Todos ya terminaron, ¿verdad? Sí, más bien, ¿quién se anime a leer el ejercicio? Buenas tardes, yo. Joder, ¿quién se anima? Buenas tardes. Hola, Telmo, cuéntanos. A ver, en el primer ejemplo, eh, comienzo con, doy lectura de acuerdo al orden que pienso que era. Genial. Ya. Las autoridades pidieron a los vecinos que no salieran de sus hogares. La fuerte tormenta dejó sin electricidad a todo el barrio durante varias horas. El viento derribó varios árboles que bloqueaban las entradas a algunas casas. Los vecinos salieron a la calle para comprobar el alcance de los daños. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. Una mujer resultó herida por la caída de una rama. Una herida fue trasladada al hospital con lesiones en la pierna. Los equipos de limpieza comenzaron a retirar escombros y ramas y la compañía eléctrica informó que el suministro se restablecería en la madrugada. Muchas gracias, Telmo, muy amable. Vamos, ¿quién más? Y ahí vamos haciendo un feedback del orden. Genial, muy amable. ¿Quién más se anima? Alguien escribió en el chat, tal vez más bien solo por Doctor, él. Genial. ¿puedo leer? Por favor, muy amable, Patricia. Lo que había que ir completando, ¿no es cierto? Entonces yo puse a la una, cuando dice la fuerte tormenta dejó sin electricidad a todo el barrio durante varias horas, complementé. Los moradores angustiados por la inseguridad realizaron varias llamadas al EQ 911 colapsando el sistema de emergencia. Entendí que había que completar, no sé si entendí mal. Así les hice todas, ir completando. Ok, pero las unió. O sea, la idea era solo utilizar las Ah, mismas era oraciones. unir. Correcto, correcto. Mm, yo le fui ¿Cómo las completando. unió, pero? ¿Cómo las unió? Y ¿Cómo luego quedó puse su... así. Luego, Genial. los vecinos salieron a la calle para comprobar el alcance de los daños. Esto conllevó altercados entre los vecinos, generando mayor malestar frente al hecho ocurrido. El viento derribó varios árboles que bloqueaban las entradas a algunas casas, ocasionando que las personas adultas mayores no puedan ingresar a su vivienda y el frío ocasionó bajas de presión, por lo cual hubo de llamar al Servicio de Salud Pública para atender las emergencias. Y los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. Esto fue gratificante para los adultos mayores que vieron su salud resquebrajada. Y así, Excelente, usted fue un paso más allá, creó toda una historia con las frases. perdón, Doc. Muy bien, genial, súper. ¿Alguien más? Bueno, ¿Quién más se anima a este primer ejercicio? Yo, mi doctor. Bueno, Por yo le favor. puse así, 100, más o menos, pero puse un numerito después de leer. Ujú. Decía el uno, la fuerte tormenta dejó sin electricidad a todos los barrios durante varias horas. Los vecinos salieron a la calle para comprobar el alcance de los daños. El viento derribó varios árboles que bloqueaban las entradas a algunas casas. Una mujer resultó herida por la caída de una rama. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. La herida fue trasladada al hospital con lesiones en la pierna. Las autoridades pidieron a los vecinos que no salieran de sus hogares. Los equipos de limpieza comenzaron a retirar los escombros y ramas. La compañía eléctrica informó que el suministro se establecería en la madrugada. Restablecería en la madrugada. Ahí fue. Súper. Muy amable, Mónica, muy amable. Gracias. Edwin, por favor. Eh, Puse la fuerte tormenta dejó sin electricidad a todo el barrio durante varias horas. Las autoridades pidieron a los vecinos que no salieran de sus hogares.
El viento derribó varios árboles que bloqueaban las entradas a algunas casas. Los vecinos salieron a la calle para comprobar el alcance de los daños. Una mujer resultó herida por la caída de una rama. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. La herida fue trasladada al hospital con lesiones en la pierna. Los equipos de limpieza comenzaron a retirar escombros y ramas. La compañía eléctrica informó que el suministro se restablecería en la madrugada. Súper. Muy amable, Edwin. Yo también tengo dos. Por favor. Gracias, María. Ya. Las autoridades pidieron a los vecinos que no salieran de sus hogares. La fuerte tormenta dejó sin electricidad a todo el barrio durante varias horas. Los vecinos salieron a la calle para comprobar el alcance de los daños. El viento derribó varios árboles que bloqueaban las entradas a algunas casas. Una mujer resultó herida por la caída de una rama. La herida fue trasladada al hospital con lesiones en la pierna. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. Los equipos de limpieza comenzaron a retirar escombros y ramas. La compañía eléctrica informó que el suministro se restablecería en la madrugada. Excelente. Muchas gracias, María. Muy amable. Vamos con uno más de este ejercicio. Una última intervención? ¿Quién más se anima? ¿Quiénes colocaron al chat tal vez? Paulina, gracias. Está bien, buenas tardes, muchas gracias. La fuerte tormenta dejó sin electricidad a todo el barrio durante varias horas. Ante esta situación, los vecinos salieron a la calle para comprobar el alcance de los daños, percatándose de que el viento había derribado varios árboles que bloqueaban las entradas a algunas casas. Afortunadamente, los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, donde lamentablemente una mujer resultó herida por la caída de una rama. Tras recibir los primeros auxilios, la herida fue trasladada al hospital con lesiones en la pierna. Debido al peligro latente, las autoridades pidieron a los vecinos que no salieran de sus hogares mientras los equipos de limpieza comenzaron a retirar escombros y ramas. Finalmente, para tranquilidad de la comunidad, la compañía eléctrica informó que el suministro se restablecería en la madrugada. Muy amable, Paulina, muchas gracias. En general, el orden y la coherencia que le han dado está bastante bien. Creo que lo que hay que resaltar es, algunos le dieron prioridad a los hechos y terminaron justamente con los servicios de emergencia, ¿no es cierto? Pero otros le dieron prioridad al servicio de emergencia y luego narraron los hechos. Ambas, de alguna manera, están correctas. Sin embargo, me parece que lo importante es destacar justamente los hechos y de ahí el hecho de tener servicios de emergencia y cerrar con el tema del comunicado de la compañía de la empresa eléctrica. Pero en general, la narrativa que le están construyendo está bien. Vamos con el ejercicio B de poner básicamente un sinónimo a la frase, ¿sí? Con la parte B de la tarea uno. ¿Quién se anima? La tarea Yo, B yo, en vez. yo, Por yo. favor, Mónica, gracias. Ya, gracias. Uno, puse colocar la mesa. Ujú, Dos, aplicarla. Espera que no me tengo ni mi letra. ¿Qué puse? excelente, Ya, la multa. Tres, prestar atención. Cuatro, excelente. crear una duda. Cinco, exponer un ejemplo. Seis, emprender en marcha un proyecto. Siete, conectar la música. Y hasta ahí llegué, creo. Ya acabé. Ah, ya el último. Redactar una queja. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Quién más se anima con los sinónimos? Con la parte B, ¿cómo les fue? ¿Alguien más en la parte B? Eh, Pueden más bien dar lectura para que todos vean, en vez de colocarle el mensaje en el chat, tal vez podrían leerlo. ¿A quién escribió en el chat? Ah, A ver.
A ver, doctor. Beverly, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Sí. Puse en primer lugar, ordenar la mesa. En segundo lugar, impusieron una multa. Como tercer punto, prestar atención, dejar en duda, proponer un ejemplo, poner en marcha, esa la dejé tal cual, poner en marcha un Ujú. proyecto, porque la consigna era no repetir el verbo. Siete, reproducir música y ocho, sentar una queja. Excelente. Súper. Muy amable. ¿Quién más? Vamos con unas dos personas más de este ejercicio, ¿bien? Para Buenas revisar como Yo tardes, respuesta. tengo, doctor. Sumac Zumba de Guayaquil. En la primera que dice poner la mesa, me imagino que es poner, ubicar la mesa. Poner una multa, emitir una multa. Poner atención, prestar atención. Poner una duda, generar una duda. Poner en duda, generar una duda. Poner un ejemplo, dar un ejemplo. Poner en marcha un proyecto, iniciar un proyecto. Poner música, colocar música y poner una queja, presentar una queja. Excelente. Muchas gracias, Sumac. ¿Quién más? ¿Alguien más para cerrar este segundo Yo, ejercicio? Por doctor. favor. Adelante, gracias. Organizar la mesa, colocar una multa, prestar atención, ubicar un ejemplo, emprender en marcha un proyecto, sincronizar la música. Genial. Muchísimas gracias, María, muy amable. Creo que esto es un poco más, relativamente más sencillo, pero el ejercicio es como pensar justamente en sinónimos, ¿no? Que quepa de manera específica con la acción determinada. Y la segunda parte, la letra A, ¿sí? Vamos con la segunda parte, la letra A. ¿Alguien se anima a como qué conector utilizaron? Nina, por favor. Ok, buenas tardes. A ver, el primer conector es... ¿leo todos los dos párrafos o solo los conectores? El segundo párrafo, en donde están los conectores, más bien, Ya. para ponernos un poquito de Además, tiempo. su uso también presenta desafíos importantes en las ciudades con infraestructuras mal adaptadas. Los accidentes entre ciclistas y vehículos motorizados son más frecuentes de lo que se piensa. Em, De ahí que la creación de carriles biciseguros y bien conectados es una prioridad en muchas urbes. Sin embargo, aún hay personas que rechazan su uso alegando falta de comodidad o riesgo en la conducción. Súper. Muchísimas gracias, Nina, muy amable. ¿Quién más? Esta segunda, utilizar conectores. Mónica, gracias. Decía usted, en cambio, su uso también presenta desafíos importantes en las ciudades con infraestructuras mal adaptadas. Los accidentes entre ciclistas y vehículos motorizados son más frecuentes de lo que se piensa. Sin embargo, la creación de carriles bici seguros y bien conectados es una prioridad en muchas urbes. De ahí que aún hay personas que rechazan su uso alegado falta de comodidad o riesgo en la conducción. Excelente, muchísimas gracias, Mónica, muy amable. Vamos con unas dos personas más, igual con este ejercicio, y de ahí podemos como seguir avanzando con la clase. ¿Quién más se anima? Jasur, por favor. Buenas tardes. En los últimos años, el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano ha crecido de manera notable. Cada vez más personas la eligen por sus desplazamientos diarios y no solo por razones económicas. La bicicleta no emite gases contaminantes y contribuye a mejorar la salud de quienes la utilizan. Sin embargo, su uso también presenta desafíos importantes en las ciudades con las infraestructuras mal adaptadas. Los accidentes entre ciclistas y vehículos motorizados son más frecuentes de lo que se piensa. Por lo tanto, la creación de carriles bici seguras y bien conectadas es una prioridad de muchas urbes. De ahí que aún hay personas que rechazan el uso, alegando falta de comodidad o riesgo en la conducción. Gracias. Súper, excelente eso, Jasur, muy bien. ¿Alguien más para Sí, finalizar este yo lo tengo, ejercicio? doctor. Muy amable, María.
Asimismo, su uso también presenta desafíos importantes en las ciudades con infraestructuras mal adaptadas. Los accidentes entre ciclistas y vehículos motorizados son más frecuentes de lo que se piensa. Por lo tanto, la creación de carriles bici seguros y bien conectados es una prioridad en muchas urbes. Ahora bien, aún hay personas que rechazan su uso alegando falta de comodidad o riesgo en la conducción, perdón. Genial. Muy bien, muchísimas gracias, María. Em, en general creo que los conectores están bien hechos. Muchos coincidieron en utilizar el de ahí que, por ejemplo, de ahí que la creación de carriles, entonces están bastante bien utilizados. Esto como para una primer ejercicios de redacción en general, ¿ya? Ahora mismo, no sé si pudieron revisar, al menos darle una ojeada a la sentencia de la Corte Constitucional que les había comentado. Eh, Simplemente para ponernos en contexto de la sentencia, ¿sí? Les voy a colocar un video que dura como unos 5 a 7 minutos para ponernos en contexto de la sentencia y poder trabajar la segunda parte práctica, que la vamos a trabajar una parte con la sentencia o en su defecto con una cita, con la que ustedes prefieran. Pero simplemente para que todos, ahora mismo no tenemos el tiempo como para revisar, no sé si han leído esa sentencia, quienes la hayan leído, simplemente para reforzar esa lectura, o para quienes no, simplemente para contextualizarla de qué va y de por qué me parece que es bastante didáctica para poder tenerla como referencia, ¿ya? Entonces les voy a colocar un video para que puedan, para poder contextualizar simplemente la sentencia, ¿ya? ¿Me confirman si se escucha ya, por favor? Hola a todos y bienvenidos a este análisis. ¿Sí se escucha? Sí. Genial, gracias. Hoy, la verdad es que vamos a desmenuzar una paradoja legal absolutamente fascinante que viene desde Ecuador. Es un caso real que parece sacado de una película. Imagínense esto: dos sistemas de justicia paralelos operando exactamente al mismo tiempo, sobre los mismos hechos y, bueno, chocando de frente. Así que vamos a profundizar en cómo un incidente local, que a simple vista parecía algo común y corriente, terminó transformándose en algo enorme que sentó jurisprudencia a nivel nacional y literalmente desafió la forma en que todos entendemos la ley. Nuestra agenda para hoy es súper clara. Vamos a revisar los hechos en el caso de San Marcos, ver cómo chocan estos dos sistemas y cuál es el problema jurídico principal. Después hablaremos del pluralismo, la justicia indígena y cerraremos con un concepto clave: el diálogo intercultural. Empezamos con el punto número 1, el caso de San Marcos. Vamos a establecer exactamente qué fue lo que pasó aquí. Es increíble cómo un solo evento puede desatar todo un caos legal con el paso de los años, ¿verdad? Todo arranca el 19 de agosto de 2016 con algo bastante grave: una pelea con machetes entre dos primos, Marcelo y Luis. Pasa el tiempo y para noviembre de 2018, la Asamblea General de la Comunidad Indígena Agua se reúne con unas 170 personas y resuelven el conflicto ahí mismo, de acuerdo con sus costumbres ancestrales. Todo resuelto, ¿no? Pues resulta que no. Apenas un mes después, la maquinaria del Estado despierta. Un juez de la justicia ordinaria inicia un proceso penal y ordena prisión preventiva para Marcelo, exactamente por la misma pelea. Y así pasamos a la sección 2. Dos sistemas, un choque. Veamos muy de cerca cómo reaccionaron ambos lados frente al mismo evento. Lo que estamos viendo aquí es un contraste de verdad fascinante. Por un lado, tenemos la decisión de la Asamblea Agua, basada en su derecho propio. Ellos dictaminan un castigo físico de 10 latigazos, establecen un acuerdo de paz súper estricto y lanzan una advertencia clarísima. A la próxima son 30 latigazos, $100 de multa y la expulsión definitiva de la comunidad. Es una justicia restaurativa y sumamente directa. Pero del otro lado, el sistema del Estado aborda el caso bajo el lente del Código Penal. Inician un juicio por el delito de lesiones, que implica una posible condena de hasta 3 años de cárcel, y de inmediato ordenan que Marcelo vaya a prisión preventiva. Como se imaginarán, esto era una bomba de tiempo. Y todo estalla en julio de 2020.
La Policía Nacional detiene a Marcelo para hacer cumplir esa orden de prisión preventiva. Y claro, aquí es donde todo se enreda muchísimo. Esto detona de inmediato un recurso de habeas corpus. Desde el punto de vista de Marcelo, la lógica era impecable. Él no tenía ni idea de la existencia de este juicio del Estado y decía, a ver, esto es ilegal. Yo ya fui juzgado y ya cumplí mi condena en mi propia comunidad. Además, imagínense el contexto. Estamos hablando de mediados del 2020. Las autoridades indígenas estaban profundamente preocupadas porque meterlo a la cárcel en ese momento significaba un riesgo altísimo de contagio de COVID-19. Un peligro inminente por donde se le viera. Llegamos a la sección 3, el problema jurídico principal. Vamos a ver cuál es el meollo constitucional de todo este asunto. Bueno, para desenredar este nudo, la máxima autoridad de Ecuador tuvo que tomar las riendas. La Corte Constitucional tomó este caso específico no solo para revisarlo, sino para crear jurisprudencia vinculante hacia el futuro. El gran problema que tenían en la mesa era este. ¿Qué debe analizar exactamente un juez cuando una persona indígena afirma que no la pueden meter a prisión preventiva por algo que su propia comunidad ya juzgó y castigó? Y aquí es donde entra un concepto clave del que seguro han escuchado, el non bis in idem. Suena súper elegante en latín, pero básicamente es la garantía inquebrantable de que a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo caso. Esto está protegido por la Constitución ecuatoriana. Pero ojo, el detalle que cambia por completo las reglas del juego aquí es que la Constitución dice de manera explícita que los casos de la jurisdicción indígena valen exactamente lo mismo. O sea, un juez del Estado no puede simplemente llegar e ignorar el proceso indígena. Esa asamblea comunitaria tiene total validez legal y bloquea de manera absoluta que el Estado intente hacer un segundo juicio por la misma pelea de machetes. Pasamos a la sección 4, pluralismo y justicia indígena. ¿Cómo es que el marco legal incorpora de forma estructural toda esta diversidad? Resulta que el artículo 171 de la Constitución es literalmente la base de todo esto. Establece que el Estado ecuatoriano es plurinacional e intercultural. Y esto no es nomás una sugerencia de convivencia amigable, es una obligación estricta. Exige que cualquier decisión que tomen las autoridades indígenas dentro de sus territorios, basadas en sus tradiciones, sea respetada por todas las instituciones públicas. El único límite claro, que esas decisiones respeten siempre los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Existen principios de justicia intercultural operando aquí? Tomemos, por ejemplo, el principio pro jurisdicción indígena. ¿Qué significa esto? Que ante la más mínima duda sobre si aplicar la ley del Estado o la ley indígena, siempre, pero siempre, se le da preferencia a la indígena. La idea detrás de esto es proteger el derecho de las comunidades a su autodeterminación, darles la máxima autonomía posible y que el Estado intervenga lo menos posible. Lo que estamos viendo es un pluralismo jurídico real, en igualdad de condiciones. No hay un sistema que sea el jefe del otro. Y finalmente, la sección 5, el diálogo intercultural. Veamos cómo hacemos que todo esto funcione en la realidad sin que colapse. Para que un juez estatal pueda resolver algo tan delicado, la Corte delineó un modelo que es un verdadero cambio de mentalidad, el famoso diálogo intercultural. Y oigan, esto no es nada más llenar un formato burocrático. Todo empieza con una comunicación de doble vía, es decir, escucharse mutuamente, de verdad, sin que una parte intente imponer su voz. Requiere muchísima sensibilidad para entender las diferencias culturales y una apertura enorme para buscar soluciones creativas. Un juez ya no puede quedarse en la comodidad de su escritorio dictando sentencia desde una visión occidental. Tiene que salir, investigar y comprender profundamente el derecho y las normas de esa comunidad. El mensaje de fondo de toda esta jurisprudencia es contundente. La clave es la coordinación en igualdad de condiciones, no la subordinación. Si alguien usa este diálogo intercultural solo como un trámite diplomático para, al final del día, imponer la justicia del Estado sobre la indígena, pues eso va totalmente en contra de la Constitución. No se trata de jerarquías, es fundamentalmente un tema de respeto mutuo absoluto. Todo este recorrido analítico nos deja con una reflexión final enorme. Este caso en Ecuador no es solo un enredo legal aislado sobre una pelea entre primos. Es un desafío estructural de nuestro tiempo. ¿Cómo logramos que los estados modernos democraticen y armonicen tradiciones legales tan distintas sin tratar de imponer un único modelo cultural sobre la justicia? Es una pregunta compleja, definitivamente, pero que nos invita a seguir aprendiendo sobre qué significa realmente la equidad en sociedades tan diversas. Muchísimas gracias por acompañarnos a desmenuzar este tema tan fascinante.
Eso simplemente para tener en contexto la sentencia con la que vamos a trabajar esta segunda parte práctica, ¿ya? Quería mostrarles justamente la estructura de la sentencia, que ustedes la tienen ya a mano. Y una de las partes importantes justamente, y lo que cómo comencé la clase, es la importancia de poder plantear bien preguntas, ¿sí? Y ahí simplemente para recordar los cuatro métodos de investigación que habíamos visto, eh, el dogmático, el sociojurídico, el filosófico y el histórico, si bien cada uno tiene una independencia como tal, al final del día también tienen una interrelación, todo se interrelaciona. De hecho, se dice, por ejemplo, que para una tesis de pregrado, con que yo utilice un método de investigación es adecuado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo ya voy a hacer una tesis de maestría, al menos debería combinar al menos dos métodos de investigación, ya sea el dogmático o el sociojurídico. Pero si yo ya voy a hacer una tesis doctoral, necesito combinar los cuatro métodos de investigación, es decir, el dogmático, el sociojurídico, el filosófico y el histórico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí yo les hago una pregunta, simplemente como para hacer un feedback y hacer un poco más interactiva la clase. Una sentencia, analizar y estudiar una sentencia, ¿qué método de investigación sería? ¿Dogmático jurídico, sociojurídico, histórico jurídico o filosófico? Doctor, disculpe que le interrumpa. Hay un compañero que de manera involuntaria se acabó de desconectar y desea nuevamente reanudar la reunión. Por favor, si es que le pueden aceptar. Muchas gracias, María. Tal vez alguien de la escuela defensorial que me pueda ayudar con eso, porque yo no estoy de host Sí, sí, claro que sí, doctor. Por favor, nos digan el nombre del asistente o asistente. El doctor Santiago Urquizo. Muchas gracias, doctora, y por favor, doctor, continúe. Estás. Genial, muchas gracias. Entonces, les hago la pregunta nuevamente. Por ejemplo, una sentencia, si es que yo voy a hacer un estudio de una sentencia, ¿qué método de investigación debería utilizar? ¿Cuál sería el orgánico, el correspondiente, el más adecuado para yo analizar e interpretar una sentencia? ¿El dogmático jurídico, el sociojurídico, el histórico o el filosófico? ¿Cuál consideran que puede ser el mejor método a aplicar para estudiar una sentencia? Principalmente el dogmático jurídico, por lo que se hace una subsunción del hecho al derecho. Genial. Eso cuando vamos a elaborar la sentencia, ¿no es cierto? Definitivamente. Excelente ahí, Telmo. Y hay tal vez hay la segunda parte de la pregunta, con el insumo que nos acaba de dar Telmo. Una vez que la sentencia ya está hecha, por ejemplo, la sentencia ahora mismo 348-20-JH-25, esta sentencia del caso del pueblo Agua. Si yo voy a hacer un análisis de esta sentencia que ya está redactada con los insumos que nos acaba de generar Telmo, cuando la sentencia ya está generada, ¿qué tipo de investigación sería el que yo debería utilizar? ¿Cuál se les ocurre? Les voy a dar un spoiler y un adelanto ahí. Por ejemplo, la sentencia ya es un análisis de la realidad, ¿no es cierto? Yo ya no juzgo la norma en abstracto. Yo ya, o sea, ya no es que hice el hecho de la subsunción o la ponderación del caso, porque eso era la parte previa que de manera correcta nos indicó Telmo, ¿no es cierto? De ahí, cuando la sentencia ya está hecha, ya sale de la esfera abstracta de la norma y analiza un caso en concreto, como el caso de la comunidad Agua, y analizó esa realidad, y analizó el diálogo intercultural. ¿Cuál método correspondería para analizar la sentencia como tal de un caso ya de la vida práctica? Ahí dice en el filosófico jurídico, ¿quién dice Doctor, algún otro? Socio doctor, jurídico. un socio jurídico sería. Excelente. Creo que Telmo y Saúl coincidieron en el socio jurídico. De hecho, es ese el método que Yo podría también darle un enfoque histórico y filosófico, ¿verdad? Pero el orgánico para estudiar una sentencia como tal, el correspondiente, el más indicado, es el socio jurídico. Porque yo ya estoy analizando ahí, voy a entrar a estudiar específicamente un hecho de la realidad. Y cuando yo analizo un hecho de la realidad,
el método de investigación más adecuado es el sociojurídico. Sin perjuicio de que, como les decía, yo puedo utilizar todos los métodos de investigación para analizar una situación en específica, para analizar un problema jurídico, ¿verdad? Pero si yo voy a analizar la realidad en particular, de un determinado hecho, de un determinado caso, el método de investigación que más empata es el sociojurídico. Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar sentencias, ya no estoy analizando la norma en abstracto, ya no estoy haciendo este ejercicio previo, ya estoy haciendo un ejercicio real de un hecho determinado de la realidad. Por eso ahí yo ya podría aplicar el método sociojurídico, ¿no es cierto? Porque ya no estoy analizando la norma en abstracto. ¿Sí? Eso. Muchísimas gracias por los aportes. Entonces, volviendo al hecho de que genera cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de escritura, ¿sí? En la sentencia, justamente, ustedes, no sé si ya la pudieron abrir al documento, pero por ejemplo, entre el problema jurídico principal que realiza la Corte para resolver el caso, hay otros subproblemas que son parte justamente eh, del de la estructura de los subproblemas de la sentencia como aportes, ¿sí? Pero el problema central que resuelve la Corte en este caso es qué análisis le corresponde realizar al juez que conoce una acción de habeas corpus presentada por una persona perteneciente a un pueblo, a una nacionalidad indígena, para determinar si la orden de prisión preventiva dispuesta en el proceso penal es ilegal, arbitraria e ilegítima cuando ya existe una decisión de justicia indígena por los mismos hechos perseguidos por la justicia ordinaria. ¿Sí? Si se fijan, justamente lo central de la sentencia es una pregunta como tal. Entonces, la próxima vez que tengamos justamente la tarea, el deber de escribir algo y solventar, ya sea un problema de investigación en el ámbito académico o la solvencia de resolver un problema jurídico de un hecho como tal, debemos plantear una pregunta. Y como les decía, creo que esto es bastante socrático porque mientras más clara está la duda, más clara va a estar nuestra respuesta también. Sí, mientras más delimitado está la pregunta como tal, más concreta va a ser nuestra respuesta y no vamos a divagar o cada vez que empezamos a tener sobreinformación de un tema, siempre nos remontamos y regresamos a la pregunta del problema jurídico, ¿no es cierto? ¿Y por qué también otro de los motivos que elegí esta sentencia, que me parece que es didáctica más allá del fondo como tal, la forma de escritura es bastante buena, porque, por ejemplo, en la página, déjenme ver cuál es la página. um, mm, que tiene una estructura súper interesante, la encuentro para proyectarles. Miren, justamente en este apartado, eh, la sentencia desde el apartado 86, en el numeral 86, destaca justamente lo central de la problemática, ¿no es cierto? Porque pone unos indicios, ¿no es cierto? Dice de esta forma, al respecto del caso concreto de un habeas corpus presentado por una persona perteneciente a un pueblo de nacionalidad indígena, para determinar si la privación de libertad resultaba arbitraria, existir plausiblemente una vulneración a la garantía de no ser juzgado más de una vez por la misma causa en casos de jurisdicción indígena, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, que conoce el habeas corpus, debe evaluar en conjunto los siguientes aspectos aplicados al caso en concreto. Y estos indicios como tal son súper interesantes si en algún momento tienen un caso parecido, porque primero, que marca un precedente, y segundo, porque pone los requisitos en específico, ¿ya? ¿Qué indicios que presenta el accionante respecto a su pertenencia a un pueblo o nacionalidad indígena, ¿no es cierto? O indicios que presente el accionante respecto a la existencia de una resolución de justicia indígena sobre un conflicto interno que lo involucre.
Los indicios respecto a la similitud entre los hechos perseguidos en la causa penal seguida con relacionante y los hechos analizados en la resolución de la justicia indígena, ¿verdad? Y la evidencia de que el juez penal dio oportunidad al accionante y a sus autoridades indígenas de solicitar la declinación de la competencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta sentencia en particular, una de las cosas que coloca que a mí me parece que es súper importante es si lo vamos haciendo como una especie de guía de test de los tres pasos, ¿no es cierto? Bueno, primero, otra de las cosas que igual ustedes lo deben, no sé si les llamó la atención, igualmente, basarse en el principio de non bis in idem, como este hecho de no volver a ser juzgado por algo que yo ya cometí, ¿no es cierto? Y ahí entra como este híbrido y este pluralismo jurídico ya de manera práctica, ¿no es cierto? Pero si lo ponemos justamente como una especie de guía de un test de los tres pasos, sí, vendría a ser como primero los indicios de pertenencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que desarrolla la Corte y por qué en este apartado, desde el apartado 86, me parece que es didácticamente muy buena en el tema de escritura y de manera didáctica? Es que pone este test de los tres pasos del habeas corpus cuando hay un incidente de juzgamiento intercultural. El primer indicio de pertenencia, es decir, la persona a la que, para quien estamos presentando el habeas corpus, esta persona pertenece a una comunidad, ¿sí? Y estaba involucrada en un conflicto interno, es el primer check que deberíamos definir, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese primer check, la persona afectada pertenece a una nacionalidad indígena, en efecto, pertenecía a la comunidad Agua. El hecho de que fue un conflicto interno susceptible de competencia de la autoridad indígena, en efecto sí, fue como ustedes escucharon en el caso y pueden leer la sentencia en definitiva, tuvo ya una resolución de la comunidad indígena, ¿no es cierto? Entonces ya fue un conflicto que fue resuelto por la comunidad indígena. La persona acató lo resuelto por su autoridad, en efecto lo hicieron. De hecho, la sanción, y una de las cosas que a veces desde el lado occidental es complejo entender, la sanción al final del día fue para los dos implicados porque el altercado alteró la paz y la tranquilidad de toda la comunidad, ¿no es cierto? Entonces ya en la aplicación específica para el implicado, Marcelo Pay, cumple este test como tal, siguiendo los pasos que nos da la sentencia, cumple los checks, ¿no es cierto? El primer check es una persona afectada, fue un conflicto interno, ¿sí? Que tuvo competencia indígena y se acató. El primer check, ¿no es cierto? Se cumple. El segundo check es el de la existencia de una resolución. O sea, existe una decisión indígena escrita o oral, ¿sí? En este caso sí, ¿no es cierto? Hay que tener también, hay una especie de alerta intercultural que no necesariamente la justicia indígena reduce a escrito sus sentencias, ¿sí? Sino puede hacerlas de manera oral y demás, ¿no es cierto? Entonces, pero en este caso en particular hubo una resolución, entonces se confirma, ¿no es cierto?, el hecho eh, de este check, ¿no es cierto?, de la resolución indígena, porque incluso hubo un acta y demás, ¿no es cierto?, de un juzgamiento específico. El tercer paso que da como de manera didáctica esta sentencia es como el tercer paso de este tres de los test de los tres pasos, es si es que hay similitud de los hechos, es decir, existe correspondencia fáctica sin exigir categorías penales occidentales, es decir, los hechos como tal coinciden, ¿sí? Si hay una similitud de hechos vistos desde una lectura intercultural, ¿sí? Donde pensaríamos como hay una especie de fusión, ¿no es cierto?, entre una categoría penal occidental y una correspondencia fáctica, si es que se cruzan estos dos hechos, ¿sí? Hay una similitud de hechos detrás, ¿no es cierto? Entonces, en este caso en particular, sí se generaron esa conexión de hechos en donde, por ello, la Corte justamente aplica el principio de nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, porque la causa era la similitud, ¿no es cierto? Y la prisión preventiva estatal occidental justamente fue el hecho que constituyó el juzgamiento y una detención arbitraria, ¿ya? Em,
Entonces, justamente ahí radica esta importancia de esta sentencia, que es relativamente nueva, la 384-20, eh, en el que nos habla de un habeas corpus en contextos indígenas, no solo como una revisión procesal, sino más bien como una especie de salvaguarda de la plurinacionalidad. Quería compartirles justamente esta sentencia porque me parece que es bastante didáctica y les va a ser útil tanto en su ejercicio práctico, pero también con el tema de que nos convoca esta tarde, que es el tema de la escritura, ¿sí? Vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, en la parte 2, en el literal B y el C, ¿sí? Vamos a hacer escritura máxima de unas 3 a 5 líneas en los dos ejercicios. Si ustedes, en la primera parte, les voy a proyectar de qué se trata el ejercicio que vamos a realizar. Y creo que con estos dos ejercicios los revisamos, podríamos ya cerrar la sesión, más o menos nos damos unos 10 minutos también para hacerlo, ¿ya? Dice, yo les voy a poner una cita simplemente de referencia para que ustedes hagan un parafraseo, ¿ya? Cuando escriben textos, ya sea jurídicos para su práctica diaria o textos académicos, la técnica de parafrasear es muy importante, ¿no es cierto? Porque lo que yo tengo que hacer es, del texto íntegro, intentar desglosar una idea que guarde similitud y que me sirva de complemento para reforzar esa idea, ¿verdad? Entonces, yo les voy a colocar una sugerencia nada más de un texto que ustedes podrían parafrasear ese, o si gustan, si tienen alguna cita sobre la cual la hayan leído o sobre la cual quieran trabajar, cogen esa cita y hacen un parafraseo de 3 a 5 líneas. Ese es el primer ejercicio, ¿ya? Lo segundo es del caso de la sentencia, vamos a intentar hacer el planteamiento de una pregunta. ¿Sí? Vamos a plantear una pregunta e intentar dar respuesta a esa pregunta igual en 3 a 5 líneas. No vamos a resolver el problema central, ¿sí? Pero vamos a intentar resolver un subproblema de la sentencia. Puede ser algo relacionado con la prisión preventiva, puede ser algo relacionado con el diálogo intercultural, puede ser algo relacionado con el principio eh, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, de manera que no vamos a resolver el problema central, pero sí tal vez esta subpregunta lo que nos puede ayudar es como una especie de obiter, ¿no es cierto? De obiter dicta que apoya la sentencia, mas no resuelve el problema central. Entonces, para recapitular los dos ejercicios finales que vamos a hacer, les voy a poner una cita, si quieren pueden trabajar esa misma o pueden elegir cualquier cita que ustedes decidan y hacen un parafraseo de 3 a 5 líneas nada más. Y la otra, de la sentencia que acabamos de ver, plantean un subproblema, hacen una pregunta y responden esa pregunta. ¿Ya? Ese es el ejercicio básicamente. Entonces, les voy a colocar en el chat una sugerencia de texto de cita, nada más es una sugerencia. Es del profesor Atienza, de argumentación. Entonces, eh, la cita lo que dice, les voy a proyectar igual, ¿sí? La cita lo que dice es: nadie duda de que la práctica del derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar, y todos solemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad. A esa cita del profesor vamos a hacer un parafraseo, ¿sí? Esta es una cita del profesor Atienza, de su libro de argumentación. Entonces, de esta cita vamos a hacer un parafraseo. O si ustedes gustan trabajar sobre otra cita, tampoco hay inconveniente. El ejercicio como tal es hacer un parafraseo, ¿ya? Y la segunda parte de la tarea es plantear una subpregunta de la sentencia. Puede ser, no sé, qué se entiende eh, por el principio de nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, qué se entiende por diálogo intercultural, de manera que dejemos planteada una pregunta, damos una respuesta que nos sirva, como les digo, no vamos a resolver el problema central, sino a manera de óbiter que nos ayude como a ir apoyando la sentencia. No sé si está clara la tarea, el ejercicio, ¿sí?
No sé si su silencio es positivo o negativo, pero sí está claro. Sí, doctor. Ya, genial. Nos damos unos 10 minutos para esto y con eso podemos tal vez ya cerrar la sesión. Qué pena que no tengamos eh, más continuidad y haya sido todo muy, muy a lo puro. Yo igual estoy conectado. Si tienen alguna duda, me preguntan, pero básicamente es hacer un parafraseo y la segunda parte es hacer una pregunta y responder. Una pregunta relacionada a la sentencia que acabamos de revisar. Aprovechar el tiempo, tal vez quienes ya hicieron el parafraseo y se animen a compartirlo, a decirlo oralmente, genial. Andrés, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi paráfrasis quedó de esta manera. Es bien conocido que practicar el derecho consiste en saber argumentar. Hay consenso que la habilidad que identifica a un buen jurista puede ser su capacidad para construir argumentos sólidos. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Alguien más escribió en el chat. Si se anima a decirla, a contarnos, creo que va a ser más útil. No se puede utilizar inteligencia artificial, por cierto. Si no, en los informes de antiplagio aparece
Por ejemplo, el software de compilatio igual arroja lo de IA, así que sé que ayuda mucho, pero ahora mismo para el ejercicio mejor no lo utilizamos. ¿Alguien más que se anima a compartir el parafraseo? Laura, por favor, muy amable. Perdón, déjenme sacar el audio. A ver, un buen jurista tiene la capacidad de mantener argumentos con habilidad, siendo muy fundamental y nadie debe dudar de que esta práctica es muy importante. Sobre todo, es lo que mejor se define a la capacidad que tiene relación con un buen jurista. Es mi parafraseo. Excelente, muchísimas gracias, Laura. Muy bien, o Gracias. sea, lo conectó la primera parte con el perfil del profesional y luego con el hecho que realiza. Súper. ¿Quién más se anima al parafraseo? Quienes ya lo Saúl, vayan teniendo. Saúl López Por favor, Saúl, muy amable. dice, podrán, todos podrán estar seguros de que la práctica del derecho consiste en argumentar. Todos sabemos que un buen jurista se define por esta habilidad, la capacidad de manejar y argumentar. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl. Excelente. ¿Quién más se anima a leer su parafraseo? Cuando la people pide más chistes es porque realmente está. ¿Alguien más? Tal vez se anima a leer el parafraseo. Tal vez podríamos leer el de dos personas más y ver si es que igual revisamos al menos unas dos personas la pregunta. No le podemos cerrar la sesión si es que igual quisiera dejar un margen de preguntas también, a ver si es que alguien tiene alguna duda o algún comentario. A ver, comparto mi parafraseo. Todos conocemos que el ejercicio del derecho es argumentar. Además, coincidimos que lo que caracteriza a un buen jurista es dominar esta destreza. Excelente. Muy bien, Sumac. Muchas gracias. ¿Quién más se anima? Más. Tal vez se anima a leerla y más está su nombre, perdón. M. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, aquí le puse el parafraseo. Todos estamos de acuerdo en que la práctica del derecho fundamentalmente consiste en argumentar. Al buen jurista lo caracteriza su capacidad en idear y la habilidad que tiene para sustentar los argumentos. Excelente. Muchísimas gracias. Donny, ¿se anima?
Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Si conoce el derecho y lo practica, sus argumentos son apegados a la ley, son considerados, serán considerados como juristas, y su conocimiento no dejaría duda alguna para nosotros. Excelente. Muchísimas gracias, Johnny. Cristian, Cristian Mogollón. Buenas tardes. El parafraseo es el siguiente. El derecho de forma práctica en su esencia consiste en el argumentar y en consecuencia, la mayor cualidad de un buen jurista es la capacidad que posee de crear y manejar los argumentos con una gran destreza y habilidad. Excelente, muchas gracias, Cristian. Acá hay un mensaje de William Semper. Tal vez se anima a leerlo, William. Y con eso podríamos cerrar este primer ejercicio. ¿No? ¿O una intervención final sobre un parafraseo último? ¿Quién hace un último parafraseo? Sí, muy buenas tardes. William, por favor. Sí, mi parafraseo sería, buen abogado se distingue por su capacidad para construir y defender argumentos de manera eficaz y con destreza. Excelente. Súper concreto. Muy bien. Muy bien, William, gracias. Em, la segunda parte del ejercicio, eh, tal vez alguien se anima a leer su pregunta, o sea, su pregunta, simplemente cómo la planteó. Vamos a revisar dos de la segunda parte, ¿ya? ¿Quién hizo la pregunta y cómo la respondió? Súper resumido. Dos ejercicios, digamos, dos voluntarias o voluntarios para que lean la segunda parte de la tarea y con eso podemos cerrar ya la clase. ¿Quién se anima? ¿Alguien? Aquí en el chat. No. ¿Cómo plantearon la pregunta? O al menos uno, para no robarles tanto tiempo, porque ya están, creo que también estamos con el tiempo con las justas. Alguien, un ejercicio, ¿cómo plantearon la pregunta? ¿Alcanzaron a hacer esa parte o ya no les dio el tiempo? Ay, Cristian, muchas gracias. La pregunta la hice lo más sencillo, que es el diálogo intercultural. El Ecuador en su constitución se establece como un Estado intercultural, siendo que el diálogo es una obligación constitucional para la protección de los derechos de las comunidades y en consecuencia el mismo es aquel donde se da un entendimiento mutuo por ambas partes en condiciones de igualdad sobre los principios, normas y procedimientos del derecho ordinario y su relación con el derecho de nacionalidades y comunidades indígenas. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Si es que hay alguien voluntario que quiera leer su pregunta antes de cerrar la sesión. ¿No? Bueno, estamos con el tiempo también encima, así que les acabo de enviar un enlace que es una encuesta para evaluar justamente este taller, que es parte de la actividad. Entonces, si son tan amables, por favor, podrían llenarlo. Son tres preguntas apenas, no les va a tomar más de un minuto hacerlo y en realidad es un buen feedback para nosotros también como universidad poder mejorar o ver en qué podría eh, solventarse adicionalmente. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario final y nuevamente reiterarles que por favor me ayuden a llenar esta encuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien se anima
a leerla. Voy a proceder a llenar la encuesta y adicionar el registro de asistencia. Por favor, que se nos dé al menos unos 5 minutos, porque en capacitaciones anteriores, no en todas, resulta de que de pronto el profesor ya la persona que está exponiendo ya concluye su intervención y de una ya no Mm, tenemos el link, digamos, activo. Por favor, denos unos 5 minutos. Con todo gusto. Muchas gracias por la observación, más bien, María. Genial. Estimados asistentes, con base a lo que el doctor envió, por favor, el link quedará abierto 5 minutos después de las 4 de la tarde para que puedan entender los eh, documentos. Sin problema. Yo le escuché como con un eco. No sé si les pasó a todos igual y no logré entender muy bien el mensaje de la escuela. Y si todos por repito la indicación, por favor, el link de registro estará abierto 5 minutos posterior a lo que se termine la sesión para que puedan llenar los 5 minutos. Gracias. Entonces, con la indicación, igual se cierra la sesión y el link de asistencia va a estar abierto. El link de la encuesta también está abierto, que pueden igual llenarlo. No encuentro el link de la encuesta, por favor. Ahí lo vuelvo a enviar nuevamente. Muchas gracias, John. Disculpen, pero no lo encuentro. ¿No lo En el encuentra? chat, en el chat, En el compañero. chat Ujú. en el Ya chat vi y del Zoom. En el del Zoom, acá abajito, donde dice chat abajo. ahí está el chat, sí, ya vi, me sale nada, solo me sale de todos los compañeros. Gracias, doctor. Yo me desconecto. Tenga buenas noches. Sí, con todo igual yo le paso a la escuela para que les pueda enviar también. Sí, en todo caso. Sería bueno. Sí, muy agradecido. Listo. Muchas gracias a todas y a todos. No sé si es que hay algún otro mensaje adicional o con eso podemos cerrar la clase. Doctor, bueno, primero agradecerle por la capacitación del día de hoy. Agradecemos a usted por toda la experiencia práctica que proporcionó. Le invitamos para el día de mañana, en este caso a todos, a los fines de la continuación de la capacitación, que será en el mismo horario de 3 a 5 de la tarde, con el mismo link. En el caso del link del doctor, sí, con gusto, si tienen alguna novedad, nosotros podemos reenviarle por parte de la escuela. Entonces, agradecido de antemano, doctor, por todo el apoyo y una linda tarde para todos. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Una buena tarde.